hombres y mujeres del mundo. Hoy he amanecido muy feliz y mucho más porque voy a hablar contigo, parece ser de cosas muy bonitas. Leí una encuesta que pasan por un programa que se llama, tiene por nombre El Sol de la Mañana. No tengo tiempo en el día de ver esos programas, pero después del almuerzo en la oficina me detuve en el YouTube y ahí lo encontré. Y me encuentro que tú estás muy bien, hombre y mujer de la República Dominicana. Observo que te sientes contento, que sientes que está dando respuestas a tus necesidades, a tus exigencias, y que tú caminas muy contento con el presidente de la República y con el gobierno. Cuánto me alegra saber todo eso, que hay estabilidad. ¿Por qué? Fíjate, se le hizo una pregunta a la gente, a 5.000 y pico de personas, en lo que guarda relación con la actuación del gobierno ante el paso de la tormenta Franklin. Y ahí el gobierno obtuvo un 75% de aprobación. Ahora, me gustaría saber qué respondió cada encuestado de Santiago, porque en Santiago no tocó en nada esa tormenta. Entonces nosotros no tenemos por qué opinar. Tal vez cayeron algunas gotas de agua. No. Y entonces la encuesta es a nivel nacional. Eso es algo que me llama la atención. Ahora bien, cuando al país se le pregunta a esos 5.000 y pico de hombres y mujeres del pueblo, ¿cuál es el principal problema del país? El 52% cae en los problemas y en el tema económico. Y un 45% considera que para él lo importante son los temas de carácter social, la salud, la educación y otros. El principal problema de la familia dominicana, el 52% dice que es el económico. Pero dice ese 52%, o sea, de la población, que el 57% dice que el país va por un camino bueno. Eso indica que un 42% dice que va por un camino malo. Si hablamos que un 57% dice que va bien, tenemos un 57% de familia que desayuna, come y cena, ya sea plátano y salami, ya sea aguacate, salami y plátano o yuca, o pan con huevo, ya sea un moro con carne guisada, pero tiene con qué desayunar, comer y cenar sin coger prestado. Entonces, el salario le está rindiendo a los trabajadores dominicanos. Y eso significa que ese salario, el poder adquisitivo crece porque el precio de los productos de primera necesidad ha bajado contundentemente en los supermercados, en las tiendas y en las pulperías. Eso es lo que tú has dicho según esa encuesta. Y hablar de un 57% que va bien, estamos diciendo más de la mitad de la nación. Estamos diciendo que la otra parte no dice que va bien, pero no se siente mal, va regular. Por eso observo que tienen carros, que tienen celulares, que tienen internet. Eso significa que la pobreza se ha reducido contundentemente en la República Dominicana y ya tú has pasado a ser un hombre liberado, sin deuda, en un 57%. De cada 100 personas,
57 en este país. Si cogen prestado es para hacer negocio, no para dar respuesta a los préstamos del alquiler, a los préstamos de un carro, a los préstamos para poder educar a los hijos o para poder curarse. Eso me hace sentir muy contento que tú estás avanzando. ¿Verdad que sí? Pero fíjate, qué casualidad, en esa encuesta que pasan de forma, en el tiempo, de forma constante, se trae el otro tema que mortifica como importante a la población dominicana en un 40 y pico %, es el tema de la seguridad. Pero ahí nos encontramos con algo, que el 29% declara que la situación de la seguridad en la República Dominicana ha ido bien, como buena. Pero hay un 71% que declara que la situación es mala. Entonces, si en la seguridad de nuestro país no se tiene un control casi absoluto o un porcentaje elevado, sino que estamos al acecho de bandas, de ladrones, de asesinos, que estamos al acecho de aquellos asaltantes bajo el sol o bajo la luna, ¿cómo puede marchar entonces bien una economía? ¿Cómo se puede trabajar tranquilo si no se puede caminar bajo el manto de la seguridad por las calles y abrir las puertas y estar tranquilo y seguro en la casa, o ver que mi hijo va a llegar bien de la escuela sin ningún tropiezo ni obstáculo? Como que eso no me llena a mí. No obstante tu alegría, que todo marcha bien. No obstante sentirte satisfecho porque estás recibiendo a bajo precio libras de arroz, libras de carne, de res, de cerdo. Según lo que observo, hay un 57% que hasta sobra migajas de arroz, de habichuela y de carne para poderla compartir con aquel que no tiene nada. Eso es bonito, una expresión solidaria tuya. Te felicito. Pero ¿cómo relaciono la inseguridad, la inestabilidad, el no sosiego y paz? Entonces, ¿cómo puede marchar bien la economía si hay incertidumbre? En un 71% de 100 personas, solo 29 dice que nadie lo ha asaltado, que no tiene miedo a los robos, que no tiene miedo a que haya una balacera por su casa, porque eso no ocurre. Pero hay un 71% que sí. ¿No te lleva a pensar que algo está raro? Que algo no guarda relación con todo el engranaje que nos presentan. Pero fíjate, se pone que el presidente de la República es el que tiene un porcentaje de un 72% de nivel de aprobación. Pero cuando se busca la confianza mayor de las instituciones, aparece la presidencia de la República, pero no con un 72. Como si el presidente tiene un nivel de aprobación de un 72, la presidencia de la República, que está presidida por el presidente, su nivel de confianza baja a un 63%. O sea, un 9% menos cuando un tema, un sujeto que gira en la misma circunferencia. Eso llama la atención. Bien. Sucede que en esa encuesta no se pregunta qué porcentaje de tarea de tierra se está destinando al arroz, ni al plátano, ni a la yuca. En esa encuesta no se recoge cómo se sienten los campesinos dominicanos
¿Cómo viven? ¿De qué derecho asegurado disfrutan? Como el de la salud, si hay médicos, si hay policlínicas, si hay dispensario médico en los campos, si sus viviendas soportan vivir con decencia y con dignidad en el campo, si hay agua potable. No se mide en esa encuesta, se mide en sentido general, no en lo particular. Pero sí presenta que un 57% está bien en este país y se siente contento y satisfecho con lo que ingresa a su familia. Que no tiene nada que envidiarle a los norteamericanos ni a los alemanes. Es más, no tiene nada que envidiarle a los mexicanos. Porque aquí hemos hecho grandes inversiones en trenes, desde Jaina hasta Montecristi. Hemos hecho grandes autorrutas, como en México, que se están inaugurando líneas de trenes y trenes modernos y a 172 kilómetros por hora, de punta a punta, pasando por 5, 7 estados. Aquí gozamos, sí, de una seguridad social que no sabemos qué va a ocurrir mañana. Que el trabajador tiene que pagar un porcentaje para que lo curen, cuando es una responsabilidad del Estado a través de un presupuesto. Que tienen que curarlo con lo que aporta, aparte de las cargas impositivas, nuestros empresarios, cuando es una responsabilidad del Estado, como hemos dicho en otras ocasiones, que debe de ir en un porcentaje definido para construir hospitales, policlínicas, dispensarios médicos, pagar buenos sueldos bien definidos por contrato con los médicos, bioanalistas, odontólogos, especialistas en todas las áreas, que puedan darle de servicio 6 o 7 horas al Estado, al pueblo, teniendo 3 grupos, 4 grupos de turnos, cada 8 horas o 6 horas. Pero no lo vemos. Pero tenemos un 57% que está feliz, que no coge prestado, que no tiene deuda. Tenemos un 57% que no tiene que llorar lágrimas de sangre cuando su hijo sale de su casa y no sabe cómo mandarlo en un concho porque no tiene el dinero. Pero tú, del 57% lo tienes. Entonces, estamos en una situación de bienestar en el país, en gran medida. Permíteme hacer una pausa y retornamos en unos segundos. El tema viene porque vemos una encuesta y esa encuesta recoge cómo marchan las cosas. No te estoy hablando de la encuesta sobre los candidatos ni los partidos políticos, porque te debo ser sincero, no mucho me mortifica ni me interesa. ¿Sabes el por qué? Porque veo que enarbolan corrientes del neoliberalismo, donde todo es privatizado, donde todo es lo que habla es el mercado. Porque no veo un sentimiento y un discurso de expresión de solidaridad y de lealtad, poniendo a los pobres por encima de todo y primero ante todo, poniendo a nuestros campesinos por encima de todo, cultivando un concepto de la educación a nuestros hijos, pobres o ricos o de la clase media, pero todos deben ser educados para ser pequeños científicos en el mañana. Porque si lo ha hecho China, que hoy cuenta con más de 1.400 millones de habitantes y se ha convertido en una superpotencia, pero es porque educó a sus hijos. Se dio un plan de educación, se dio un pensum, es la materia, quiere decir. Preparó sus profesores, preparó el material humano,
Pero tú estás contento, hay un 57% que está contento. Me está diciendo que la educación marcha bien. Me está diciendo que no hay incertidumbre con la salud de su familia y de uno mismo. Eso es lo que tú me estás diciendo de acuerdo y de conformidad con esa encuesta que me presenta que hay un 71% de la población que vive en el marco de la incertidumbre, de la agonía, está agobiado porque ve que no hay un estándar de seguridad física, personal, ni en la familia ni en uno mismo. No. Cuando te digo de los partidos es porque tampoco hablan contigo. Nadie conversa, nadie transmite mensaje de toma de conciencia. ¿Tú crees, por ejemplo, que la educación es solo tú mandar tus hijos a la escuela? Que desayunen, una merienda, que coman. No. Tú no te fijas si están enseñando a tu hijo o hija a razonar, a comprender el valor de cada palabra, a comprender el valor de la accionar en el debate, en la discusión, en conocer la historia de forma analítica. Todavía en las escuelas te hablan que los españoles nos colonizaron a nosotros. Colonizaron. No, nos invadieron. Nos robaron nuestro oro, nuestras riquezas. Lo más mayúsculo, provocaron la muerte de nuestros indígenas y con ello la cultura indígena. De hombres y mujeres que fueron sanos, dulces, bellos. De hombres y mujeres que tenían el concepto de la lealtad y la solidaridad. Lo que yo pescaba, lo que yo cazaba, tenía que compartirlo con el otro. Donde se hacían los pobladitos con las chozas a la redonda para que el aljibe, el pozo del agua quedara en el medio y todos tuvieran que caminar la misma distancia para buscar el agua. Pero que también los rayos del sol, como era un círculo en las chozas, le diera por igual a cada choza. Pero eso no lo enseñan en las escuelas. Siguen con el pensamiento del pasado. Siguen distorsionando la verdad. Pero tú estás contento porque tú apruebas todo eso. Eso es lo que dice esa encuesta en su mayoría. Y yo tengo que aplaudirte y tengo que sentirme igual que tú contento. Pero tengo que trabajar mucho para poder dar respuesta, porque tengo deudas. Pero tú no tienes deuda. Hay un 57% que sus deudas son por asuntos comerciales, para invertirlo, reinvertirlo, pagar y volver a tomar. No por asuntos de alquiler de casa, de pago de luz, de teléfono, de los estudios para los niños, de la ropa. Te estoy girando en lo mismo, en un círculo vicioso. Yo lo sé, pero tengo que hablar así, porque veo que todo ha cambiado de golpe en mi país. De un presidente que tiene un nivel de aprobación de un 72%, yo lo aplaudo y lo veo con alegría, porque si se ha ganado esa confianza tiene que reflejarlo. Pero ¿por qué en lo que respecta a la confianza de la institución presidencial baja a un 63%? ¿O es un pueblo que da su visto bueno o malo sin tener conciencia, sino da y dice? Por ejemplo, veo que pone como el funcionario más odiado, vamos a decir, un señor de apellido Fulcar. Fue ministro de Educación, pero ya salió hace un tiempo. Cuando le pregunten a alguien cuál es el funcionario
de peor calificación. Yo quisiera pensar a quién le va a venir así como un rayo de luz. A un señor llamado apellido Fulcar. ¿Quién se acuerda de Fulcar? Me acuerdo porque lo vi en la encuesta. Si a mí me hubieran preguntado, lo más probable hubiese dicho, no sé quién, porque no llevo ese récord, esa medición mental no la llevo. A que el mejor es el que está en turismo. Bien. Me gustaría saber de dónde salen los parámetros. ¿Qué ha hecho el de turismo por Santiago, por ejemplo? ¿Qué ha hecho el de turismo, por ejemplo, vamos a decir por Mao, por Valverde, la provincia de Valverde Mao? Entonces, ¿cómo puede alguien allí dar una respuesta a favor del ministro de Turismo si no lo conoce ni ha visto nada que haya hecho en Mao ni en Santiago? Esas son preguntas que yo me hago en busca de cómo traen los elementos, los dispositivos para el parámetro de una encuesta. No me estoy refiriendo a los candidatos, no, eso no me va ni me viene. Lo que me viene es si tú tienes conciencia o no tienes conciencia de tu papel a jugar en la sociedad. Si tú tienes conciencia o no de tu vida en la sociedad y de tu familia. De cómo va tu vida. De qué respuesta tú estás haciendo para poder valorar. ¿Quién te asegura la educación de tu hijo el próximo año? Si lo tiene en un colegio, ¿qué te asegura que va a seguir recibiendo y obteniendo el dinero para pagar las altas facturas de los colegios privados? En un país donde la educación privada arropa la educación pública relativamente. En un país donde se le da prioridad a la educación privada. Como se le da prioridad a la salud privada. Como elemento, como fórmula de que el Estado se haga a un lado y no tener esa obligación. Y poder disponer de más dinero del presupuesto cada gobierno. No me refiero solo ahora. Me refiero a todo lo que ha ocurrido después del golpe de Estado a Juan Bosch, para no irme más lejos. Me refiero a los 12 años del bachillerato. Me refiero a los 20 años del PLD, me refiero a los años del PRD y me refiero a los 3 años y pico que lleva este gobierno. Todos por igual. Han dejado en la orfandad un pueblo, pero tú estás bajo el manto de la pasión, de esa pasión hacia un hombre, no hacia un ideal, porque no hay ideal. ¿En quiénes nos han gobernado? Uno más que otro, tal vez. Pero no mucho. No. Por eso, no sé si sentirme alegre, sentirme triste. Ya eso no vale. Porque estos tipos de programas de dialogar contigo ya no se oyen. Porque hoy lo que recibimos es bombardeo. Hoy lo que el pueblo se entretiene es como si fuera una comedia. Son estos programas de debate. Yo estoy consciente. Muchas veces me pregunto si no me doy cuenta que soy o me comporto como un Quijote. Porque sé que no le interesa que le hablen, que le ayuden a tomar conciencia de sus obligaciones y responsabilidades, no solo económicas, sino políticas. Voy observando el comportamiento de este país y lo comparo con Colombia. Colombia para mí es el país de América Latina con una mentalidad más neoliberal, más ultraderechista, más conservadora. Con una mentalidad más clasista, descalificadora de otros. Por ahí vamos nosotros. Porque no hay ni un movimiento revolucionario latente en el peso y en el seno y el corazón del pueblo. El día pasado lo leía del señor Colombo, un gran comunicador, por quien siento un gran respeto y aprecio. Cómo con tristeza, ¿y por qué no hablan? ¿Por qué no se dirigen al pueblo? No, yo creo que si Juan Bosch estuviese vivo, y tomara sus alocuciones todos los días,
yo llegaría a la conclusión que ni 1% lo escuchara hoy en día. Antes lo escuchaba casi un 80% de la población, de esos ya que se han ido, o de aquellos que ya tienen arruga, ya son ancianos, como lo soy yo. Pero lo hago con amor. Tomo esta media hora, y muchas veces horas y horas, para poder estudiar de lo que te voy a hablar, porque tú me mereces respeto. Pero sé que no te gusta esto. Quiero oír que haya 5 o 6 personas, comunicadores, en un debate, interrumpiéndose uno al otro, hablándose fuerte uno y el otro, peleando el uno y el otro. Son grandes actores y actrices, siento un respeto y admiración. Y por encima hay muchos que son muy capacitados, pero no le permiten terminar el análisis, porque entonces, no, el teatro, el espectáculo es ese. No estoy ofendido contigo, no estoy rabioso contigo, jamás. Lo que hago es pelear contigo porque te amo. Porque amo a cada hombre y mujer, no solo de este país, del mundo. Porque en el mundo, en cada punto de la geografía del mundo, hay hombres y mujeres que sufren. Hay hombres y mujeres que lloran lágrimas de sangre, como también tú, de esos que están en el 57%, que están muy bien, que están bollantes, que todo les sobra, que no tienen deudas, que no se acuestan con incertidumbre, con aquello que pueden hacer hasta el sexo normal, porque nada les preocupa. El 57% de la población puede expresarse los sentimientos de amor con la mujer o con el hombre amado, porque no tienen nada que le perturbe en la mente. Eso me da alegría. Pero ahora quiero que analice el porqué de tantas interrogantes yo te he hecho. La vida no es el conformismo, máxime cuando hay familia, máxime cuando uno va a emprender su camino para su destino. Ya salí de la escuela técnica, del politécnico, ya salí de la universidad, me voy a enfrentar al mercado, al mundo. Tengo que ver en qué consiste la seguridad que la sociedad y el Estado me ofrecen. Tengo que pensar cómo voy a enrumbar un plan de mi vida, un programa de mi vida, cómo voy a ir dando los pasos, los saltos, a los escalón tras escalón. Tengo que ir programando, pero a través de la reflexión. Pero para eso tengo que saber si tengo o no tengo un mercado apropiado para vivir. Pero me encuentro que muchos se quieren ir del país. Todavía hay ese sentimiento y deseo de irse a los Estados Unidos, a Puerto Rico, a Europa. Y no te das cuenta la tristeza que a uno le llega cuando está en Madrid, capital de España, y se encuentra ambulando en las calles dominicanos y dominicanas emigrantes, y asustado uno se le acerca porque se da cuenta que es una persona de mi patria, de mi pueblo. Pero cuando se entera que soy dominicano sale huyendo porque es un ilegal. ¿Cómo vivir así? De esos ilegales que rondan por las calles y los campos de los Estados Unidos. Esos dominicanos que lloran lágrimas de sangre en el invierno en Europa y en Estados Unidos, porque las más de las veces muchos no tienen dónde cobijarse y recibir los efectos positivos de la calefacción en un hogar, separado de la familia. Si yo como emigrante, como estudiante, que fui a estudiar fuera, principalmente cuando llegaban las Navidades, teniendo todo en las manos, pero solo el recordar a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, cómo se ponía la mente, el cuerpo y los ojos con lágrimas por toda parte.
pero hay un 57% en este país que lo tiene todo, gracias a Dios, que ese 57 no tiene que pensar en largarse de este país, se siente bien. Hoy te he hablado de forma extraña, te pido perdón, te pido miles de perdón, pero me siento inquieto porque yo no comparto con ese 57%, pero te respeto y te admiro porque esa es tu apreciación y tu verdad. Y no estoy contento con los partidos políticos, no estoy contento con sus candidatos, tengo reservas, no voy a ocultarlo. He estado dando conferencias que me han invitado en un partido político, pero el título lo puse y solo hablo de eso. ¿Por qué y para qué X fundó el partido Z? Transmitiendo conciencia de lo que es la política, de lo que es la moral política, de lo que es un partido político, para qué sirve, con qué se come y cómo se come. Me preocupa la toma de conciencia, me preocupa que tú leas y aprenda a pensar y a razonar. Te hablo así porque ya soy un anciano y te veo como un hijo o como un nieto, aunque tú nunca me otorgues ese derecho, pero así te veo. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.